Bueno, les cuento de forma muy sucinta, se supone que ya lo vieron o lo tienen el trabajo. Es un borrador, ya varios me han acercado errorcitos, detalles y cosas. Esa es la idea, es decir, poder mejorarlo para que algún día sea una publicación. Y es contarle la historia de un fenómeno bastante poco habitual dentro de lo que vemos en historia de la arquitectura, lo que hablamos, lo que discutimos tradicionalmente sobre la historia de la arquitectura, sobre la historia del arte y en Buenos Aires o en la Argentina, que se me cruzó en la vida hace muchísimos años. La verdad que fue mi primer trabajo como estudiante en la facultad. Y en esa época, como hablábamos, en vez de llamarlo, ¿cómo era tu nombre? Neopaleolítico, como lo llamaba Alberto, nosotros lo llamábamos el Tapera Revival. Bueno, estamos en segundo año. Y ahí se armó la primera colección de fotos. Desde ahí hasta hoy fue juntar documentación, fotos, planos de algo que además veíamos que desaparecía de la ciudad y que era bastante más común de lo que creíamos. Creo que no hay nada mejor que las imágenes y pensar que esta foto está tomada prácticamente desde la puerta de la Estación Constitución ya hecha. Es decir, la Estación Constitución ya inaugurada, ya construida y funcionando, y que al salir de la puerta uno se encontraba con un pequeño arroyo que además tenía 10 centímetros de profundidad, el agua iba y volvía con una maquinita eléctrica, plantas, piedras, y este pequeño monstruo, imitación roca, de ahí la palabra rocalla, que además podía ser recorrido por dentro. Pensar que esto, claro, alguien me decía, Plaza Constitución sigue siendo lo mismo hoy en día, nada más que toda basura moderna, pero pensar o imaginar durante el periodo de Torcuato de Alvear las plazas hechas en este estilo, algo que llenó la ciudad de Buenos Aires y el país y cuyos relictos todavía están, es difícilmente imaginable. Esa foto maravillosa del interior, ahí las personas, gracias, ahí las 3, 4 personas que hay dan una idea de la escala de lo que era este recorrido por dentro. Pensemos que no había todavía, no existía el parque de diversiones, digamos, no estaba ni siquiera Interama o cualquiera de esos. Entonces, esto era parte de esa cosa, esa mezcla con lo lúdico, con el divertimento, con el uso de los espacios públicos. Las fotos de la izquierda, creo que lo interesante es que la de arriba todavía tiene el parque, pero la foto de abajo ya no lo tiene. Ya está la construcción en seco, ya desapareció el agua, desapareció el lago, desaparecieron los puentes, desaparecieron los árboles, desapareció todo. Entonces, ahí hay hablamos al principio, un cambio en la manera de fotografiar la construcción, y en vez de fotografiarla de adelante, que era la fachada, se lo empieza a ver de costado, y empieza esa larguísima discusión municipal, que esto se iba a caer, que era una ruina, que no servía para nada. Y bueno, es el periodo en el cual este estilo desaparece en Buenos Aires, que es un poquito antes de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra, que son los años donde los grandes nombres asociados a este estilo, los grandes arquitectos de la época, lo dejan totalmente de lado. Siempre es la imitación es uno de los principios básicos. La imitación de la piedra, la imitación de la lava volcánica, la imitación de la madera. Ese puente de maderas, de tablas, no son tablas, es cemento. Son además los rocalleros, los inventores de eso que hoy llamamos hormigón armado. Esta es la casita que estuvo hasta hace muy poco, y creo que casi todos los que estuvieron acá fueron a visitarla, en Cabildo 99. Se demolió en la final de la época de Menem. Una casa excepcional que hoy la gente pagaría por visitarla como va a visitar una casa en Barcelona, ¿no es cierto? Una casa realmente excepcional, hecha por un arquitecto, un tal Rodríguez, donde hasta los banquitos, miren ese banquito arriba a la derecha, siempre me maravilló,
hasta la tela y la soga está hecha en cemento. Todos los elementos, todo es cemento imitando. Las paredes no tenían 1 centímetro cuadrado sin trabajar, y siempre el principio de la atectonicidad, ¿no? El jugar con las rocas arriba y lo más liviano abajo y lo más pesado arriba. Esta casa ahora, después del trabajo, pude encontrar que la rocalla también estaba en el interior. Y es el segundo caso con rocallas interiores. El problema es que no tenemos documentación. Todavía existe la gruta del Parque de la Plata, aunque la cascada de tres caídas ya no tiene agua, pero aún conserva todo pintado de blanco, ya no es la imitación de la piedra, conserva los nudos, las sogas, los alambres, todo hecho absolutamente imitando la piedra, la de Barrancas de Belgrano, Curzú, Cuatiá, en fin, en distintos parques de la ciudad, la imitación de la piedra, cada una de las piedras distintas, así al infinito, las explosiones de lava. Estas son las grutas de las estancias, que fue muy común entre 1882, 83 y, bueno, la Primera Guerra, y quedan abandonadas en gran parte de las estancias bonaerenses. Esta es muy linda porque son troncos abajo y lava volcánica hacia arriba. El muestrario más grande en Buenos Aires es sin duda el zoológico. En la foto de la izquierda se ve bien hasta la corteza salida y la imitación de la madera debajo de la corteza. Los clavos, las más antiguas tienen los clavos cuadrados, las más nuevas los clavos redondos. Es decir, van imitando incluso los cambios en la tecnología. Esta para mí es una de las más lindas, porque es en el zoológico, el pabellón tailandés supuestamente, además de que todo lo de arriba son troncos y cañas, la ventana, la persiana, es toda de cemento. Está totalmente hecha con cemento, hasta el hilo y el hierrito donde se ata es de cemento. Es decir, siempre está el sarcasmo, está en los puentes, tanto imitando madera como imitando caña. En el trabajo se puede ver los detalles de cómo está hecho por dentro, la técnica constructiva y la diferencia entre las técnicas constructivas locales y las técnicas constructivas en otros países de América Latina e incluso en Europa. Esta es la Gruta de Retiro. Arriba a la derecha, ahí se ve la entrada a Recoleta, al Centro Cultural, y la capilla de Busquiazo, y la barranca, y toda la barranca cubierta por esta catarata de cemento, que es agua de cemento. No cae nada. Abajo el lago, a la izquierda el puente hecho con lava, y el otro puente que imita madera, que ahí lo tienen visto desde arriba, con estos enormes troncos y bancos, todo en madera de cemento. Es muy interesante el impacto que causa el cemento sobre la sociedad, y por eso las primeras obras que utilizan el cemento como material, con hierro adentro, son obras de artesanos. Después viene justamente uno de los que trabaja en esto, que es Domingo Selva, con las primeras obras del hormigón concebido como hoy. En la foto de abajo hay un kiosquito a la derecha muy lindo, es lo que se ve, eso es la Recoleta, lo que se ve arriba del puente, y el kiosco también está hecho todo en maderitas de cemento. Parque Lezama, donde quedan algunos de estos detalles, lamentablemente de la gruta lo único que quedó es ese pedacito que está ahí arriba, pero quedan algunas escaleras, siempre por lo general cuando tienen baranda tienen un solo lado de la baranda, o estos bloques de lava de piedra que van asomando en rincones del parque ya incomprensibles porque se ha perdido. Que quedan maceteros, los clásicos maceteros por todo el país, hay miles, la cantidad que pudimos fotografiar son miles, algunos pocos animales. Ese está justo al borde de la barranca
del loquero, ¿cómo se llama? Perdón, no quiero discriminar, del Borda, del Instituto Neuropsiquiátrico, doctor Borda, está ahí, lo han pintado, porque un rocallero lo ubicamos y estuvo internado en el Borda y se hizo el elefante. Estos animales había bastantes por la ciudad. Las tumbas se ha conservado mucho en los cementerios, hay unas cuantas, como no se modifican, hay unas cuantas que han quedado en Recoleta y algunas en Chacarita y después por el interior del país. Y están prácticamente intocables, incluso se ve hasta ver la calidad del trabajo del artesano en imitar la madera y en los colores de la madera. Los bancos, incluso el de abajo en bronce, hubo bancos de bronce y de hierro en las plazas de Buenos Aires, cada una con el escudo de la provincia, estaban en los edificios y los espacios públicos de Buenos Aires y todavía quedan algunas pocas en algunos museos. Hay una en Corrientes, esto está en el Museo de la Casa de Gobierno, el banquito es de La Plata, no es un tronco, es realmente cemento. Los kioscos interiores o exteriores, las casas, las fachadas, que fue unas cosas más interesantes, por lo menos para mí, en esta rocalla gruesa. Ese banco lo puse adrede porque es esa rocalla gorda, no las ramas finitas. Y este tipo de arquitectura, esta alcancé a verla, a fotografiarla, digamos, se demuele en los 80s, que es cuando se demuele la mayor parte de estas construcciones en Buenos Aires. Interesante porque algunas se cruzan los constructores y los propietarios y toda la totalidad de la fachada, incluso de las galerías y parte del interior, especialmente los grandes salones, están hechos en esto, donde hasta las tejas del balconcito ese que asoma son de cemento, no son tejas, también son falsas. El estilo va cambiando, tiene una evolución entre la década del 80 y la década del 20. Las últimas, como la de abajo, que estuvo hasta creo que el 2002 o 2003, ya prácticamente se ha perdido el sentido del juego, de esa cosa lúdica, tectónica, y simplemente lo que hacen son como ramitas colocadas sobre la fachada. La diferencia entre la de arriba y la de abajo es notable, ¿no? La de arriba como trabaja de vuelta con eso de las piedras sostenidas por las ramas y todo el juego de lo tectónico, y el de abajo es simplemente un divertimento. Esta casita estuvo hasta el 2007, creo, transformada en un negocio, pero todavía estuvo 2006 en la calle Costa Rica. Esta es la reconstrucción gracias a unas fotos de los 90s, y ese detalle del centro, del revoque caído, también es parte de los juegos, igual que lo mismo hacía Gaudí, de esas roturas intencionales, que no eran roturas, sino tenían que parecer roturas. Y bueno, todavía quedan algunas cosas muy divertidas. Esa gruta con estalactitas y agua mide 20 centímetros. Pero es así, es del ancho del brazo, es una belleza. Y la de la derecha, que lamentablemente para restaurar el parque la van a demoler, está en Mar del Plata, y es una capillita que mide 1,20 m. Es una capillita enana, que todavía tiene todo original, incluyendo los dos maceteros pintados con la pintura original. El gatito, no, el gato no es original, no es rocalla. Y para ir terminando, arriba a la izquierda San Isidro, la plaza de San Isidro, hoy es un paredón de cemento para los artesanos, y abajo el ya destruido Parque de Vinlandia. Las últimas fotos en Mendoza, ya están cegando los canales y los últimos elementos de roca ya que están, bueno, ya siendo listos para demoler. Y lo que queda, que son algunas pocas cosas, estas son en San Isidro y Tigre, en algunos parques de casas o de estancias que o tienen el dinero para preservar
o se lo olvidaron en algún rincón y entonces no lo destruyeron. El de abajo se salvó hace 2 años de que no lo demuelan los Boy Scouts. En fin, todavía quedan algunos de estos grandes parques decorados con rocalla. Yo listo, más rápido imposible. Hay algo interesante del trabajo que se vio recién también en las imágenes que mostraba Daniel, que tiene que ver con la fotografía, digamos. El trabajo es muy extenso, por eso me voy a abocar a 2 o 3 puntos, porque digamos, son 200 y pico de hojas y hay que acotarlo en 15 minutos. Hay un cambio en las fotografías que fuimos viendo, que fueron la fuente fundamental, parece, del trabajo de Daniel, en relación a el color. O sea, hay fotografías en blanco y negro, hay fotografías actuales, y hay fotografías que tienen entre 30 y 40 años, que son de las últimas casas que estábamos viendo con esa calidad bastante mala para hoy, pero que era una tecnología en su momento. Y eso está directamente relacionado con el trabajo en el punto en que estamos haciendo historia de una arquitectura que en la de mayor esplendor, como eran las grandes grutas de Retiro, de Constitución y demás, desapareció, y desapareció casi absolutamente. Digamos, las rocallas más importantes que había en Buenos Aires, las de mayor calidad que Daniel nos mostraba, son las que vemos en blanco y negro. Las que vemos en color, en mejor definición de cámaras digitales actuales, son macetas o pequeñas cosas abandonadas en estancias o lo que sobrevivió en el zoológico, digamos, o en tumbas. Las casas, estas en residenciales que veíamos en los barrios de Buenos Aires, están en ese color de la década del 80, 70, que ya no existen más. Y eso yo lo relaciono directamente con algo que Daniel plantea en el trabajo, que es como una cronología de la evolución de la rocalla, del estilo de las rocallas. Daniel ubica al principio del trabajo como un orden, donde es la arquitectura oficial del gobierno de Alvear, de la Intendencia de Alvear, es la arquitectura oficial de la década del 80, de 1880, y es cuando se implanta en las grandes parques y plazas que se están haciendo. Daniel después dice que este estilo, que es el estilo oficial, está directamente relacionado con esta aristocracia porteña, que la empiezan a aplicar en sus estancias y residencias como algo lúdico para adornar los parques. No es la arquitectura con la que construyen sus casas, que eligen digamos, estilos académicos, otros historicismos, pero para sus parques utilizan esto mismo que se utilizaba en Buenos Aires en los parques urbanos y en las plazas. Y una tercera etapa cuando esto pasa a la periferia y pasa a las pequeñas burguesías que lo empiezan a aplicar ya a primeras décadas de 1910, 1920 en los barrios para construir sus casas. Lo que sucede es que ya es muy tardío, plantea Daniel en el trabajo, y ya se estaban demoliendo las plazas para modernizarlos por cuestiones que él después desarrolla, pero que no me quiero meter en eso. Y estas últimas que sobreviven son justamente porque no necesitan esta readaptación a las nuevas modas, a los nuevos estilos, que ya habían entrado en crisis con el movimiento moderno y otras vanguardias, digamos. Entonces, volviendo de vuelta al tema de la fotografía, que es como la clave de este trabajo, cómo desarrollamos, cómo historiamos un campo de la arquitectura que desapareció, es, digamos, una suerte para este trabajo porque el recorte temporal es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la fotografía ya se había masificado, y hay un recurso que es el de la fotografía familiar, que no está tanto en el PowerPoint, no hay tantos ejemplos, pero sí en el trabajo está escrito, que es la fotografía familiar. Utiliza en muchos casos de fondo estas rocallas por lo exótico y hoy por hoy nos permiten, o le permitió a Daniel, elaborar una historia a partir de el telón de fondo de las escenas familiares, digamos. Por haber fotografiado a Bubi, me acuerdo de la del
la del zoológico, Bubi con la rocalla, sobrevivió el testimonio de la rocalla porque Bubi estaba en el entorno exótico, digamos. Entonces, ahora, Daniel me había propuesto también, en parte, digamos, contar algo que yo estoy trabajando acá en el CAU, que tiene que ver con la arquitectura colonial. Digamos, otra arquitectura que es desaparecida para Buenos Aires y que se la empezó a historiar a principios del siglo XX, cuando ya prácticamente había desaparecido toda. Entonces, eso hoy por hoy nos está llevando a tener que hacer alguna revisión o relectura a partir de otras fuentes que nos empezaron a poner en crisis la construcción de esta historia de la arquitectura, que tiene que ver en parte con la arqueología, digamos. Esa fuente de recursos, esa fuente histórica que es la arqueología, empezó a poner en crisis muchas de las verdades de esta historiografía construida sin la cosa en sí misma, es decir, sin el edificio y sin una imagen directa de ese edificio como puede ser la fotografía. Entonces, en ese sentido, la reflexión en relación a cómo construir una historia a partir de algo que desapareció. Digamos, el recorte de acá permitió que la fotografía fuera fundamental y se ve directamente relacionado con esta progresión del avance o la evolución de la fotografía que Daniel recién mostraba. Sin embargo, la crítica ahora ya, digamos, propositiva para el trabajo en sí mismo, me quedé con algo que está planteado en el índice del trabajo. O sea, los que lo habrán leído habrán visto que no es un artículo o no es un pequeño ensayito para después desarrollar un trabajo de investigación, sino que es ya prácticamente un libro, lo que Daniel nos presentó, y plantea un índice con una estructura que desde mi visión no está respetando esta cronología que es muy clara cuando se plantea tanto en el Power como se esboza al principio del texto, que es desde esta evolución, desde el Estado hacia la aristocracia, por llamarla de una forma, y sus estancias, la periferia de Buenos Aires y las pequeñas burguesías. Eso que plantea, que tiene una lectura muy clara al principio, después yo veo como que no lo trabaja de esa forma en la estructura del texto, más bien lo organiza con una cuestión territorial, es decir, trabaja el centro de Buenos Aires y las grutas más antiguas del centro de Buenos Aires, después pasa al resto del país, pasa a la arquitectura doméstica, y yo creo que si lo estructura de esta forma, hay una pérdida, por ejemplo, en casos como La Plata, que trabajarlos como rocallas del país, el caso de La Plata, que es contemporáneo a las grandes grutas de Alvear, yo creo que hay una pérdida en ese sentido, digamos, porque responde a otros intereses que, por ejemplo, Curuzucuatiá o otros ejemplos que sí conviene trabajarlos con periferia, digamos. Yo creo que la primera, división entre arquitectura oficial del Estado, yo creo que tendría que ser un poco más extensiva del caso de Buenos Aires e ir a los ejemplos que van con el mismo objetivo. Bueno, eso es, digamos, por una cuestión estructural. Y finalmente, uno de los puntos que también me parece central y que me gustaría que digamos, tuviera un desarrollo más profundo es el caso del cemento y lo que recién mencionaba Daniel de la estructura de hormigón armado, digamos, la evolución del hormigón armado, si es que efectivamente es como la primera aplicación arquitectónica de la tecnología del hormigón armado. Yo creo que es algo que es mucho más interesante desarrollar en el trabajo y que apenas está mencionado. Creo que es algo muy interesante. Incluso había un caso que es el hierro aleteado, que es tan común hoy, que es las barras de hierro con nervaduras para tener mejor adherencia al hormigón, que acá en el trabajo hay un montón de ejemplos de que son los hierros recubiertos con alambre, que es como, digamos, una forma casera de resolver eso cuando no existe, digamos, es como digamos, el precedente del hierro aleteado, que es algo muy interesante porque se da, al parecer, como primera vez con las rocallas. Y finalmente, otra de las preguntas iniciales que se desarrolla en todo el trabajo es ¿por qué se demolió todo, digamos, o por qué se demolió casi todo y por qué tan rápido?
Y una de las respuestas tiene que ver con este paso a la modernidad, este paso al movimiento moderno, y que este estilo queda encasillado como ni académico ni vanguardista, como que queda en un intermedio de que no es ni una cosa ni la otra, y que parece ser como que pasa como algo quiche, como algo obsoleto, que queda mal parado que tuviéramos esa arquitectura, entonces hay que limpiarla. Es interesante, pero yo no sé si me quedo con el hecho de que no haya algo de una búsqueda quizás o un repensar algunas cuestiones académicas que tienen que ver con esta cuestión de la representación de la naturaleza en relación a los órdenes, porque en definitiva hay órdenes. O sea, estos pies derechos que son troncos, de alguna manera se ensanchan hacia arriba y hacia abajo para generar, aludir a capitelli y hacia basas, y hay elementos horizontales que también, o sea, estamos hablando de órdenes que en definitiva también me llevan a pensar en esta cuestión de los neos, a una relectura del neoclasicismo, de esta cuestión de los órdenes rústicos y la cabaña primitiva de los Giai. Yo creo que alguien lo debe haber pensado en el momento esto, aunque son artesanos quizás los que las construyen, pero digamos, yo creo que hay algún anclaje académico en todo esto. No es solamente una cuestión exótica, sino que lo tendría en cuenta esa cosa como qué pasa con el juego de los órdenes. No solamente el aspecto material, sino la cuestión del orden. Y una pregunta final que me quedó, que no terminé de cerrar, es ¿qué pasa con las que no son de cemento, digamos, las de piedra? ¿También son rocallas, como las de mármol o las pintadas? Digamos, ¿cuál es la definición de rocalla? ¿Dónde empieza y dónde termina una rocalla? ¿Qué podemos nombrar rocalla y qué no? Digamos, porque había muchas que Daniel mencionaba en el trabajo, que son de mármol, otras que estaban, me acuerdo, unas en México y otras acá, que son directamente pintadas sobre el muro, imitando, digamos, ¿eso también entra o no? ¿Y cuál es el límite? Eso es un aspecto que no me quedó muy claro la definición en ese sentido, digamos. Yo pensé que iba a hablar segundo, por eso había agarrado casos puntuales, y me parece que ahora Rodolfo, yo supuse que iba a hacer una introducción más general acerca del trabajo. Yo decidí atacar algunos puntos en concretos que eran los que a mí me habían resultado más interesantes o me habían generado más interrogantes, digamos. A mí me gustaría ver la cuestión del trabajo, no en sus detalles, por supuesto, como decía Francisco, sino algunas líneas que me parecen interesantes. En tanto hay todo un juego que hace Daniel en el texto que nos permite justamente estas situaciones de entradas y salidas, ¿no? Es decir, juegos que tienen que ver con la presentación, yo lo llamaría de lo fáctico, en esta idea de construir una historia que no existía, es decir, de grutas y rocallas, tratar de instalar una historia, construirla, y por otro lado en una situación interpretativa en la cual, como incluso lo vuelve a plantear hoy, está siendo la historia de un fenómeno, ¿sí? De algo de lo cual todavía tenemos que seguir reflexionando para entender dos cosas: qué fue y por qué dejó de ser, ¿no? Es decir, dos aspectos que esto lo inquietan. Es decir, está tensionado el trabajo desde esta construcción, por un lado fáctica de la historia y por otro lado una situación interpretativa de la misma. Me parece muy importante en la parte fáctica, de la cual tengo que ver muy poco por una cuestión de extensión, como decía Francisco, de la obra, merecería la pena realmente todo un trabajo, pero digamos, consideraciones generales, digo, lo primero, rescato el uso de la imagen. Es decir, el uso de la imagen acá está pensada a lo Peter Burke, en el sentido, en lo visto y lo no visto. Es decir, la imagen no es una decoración, la imagen no es adornar el trabajo, sino que la imagen es un documento fehaciente, un documento que, al igual que las citas bibliográficas y el análisis que se hace, aporta, digamos, sustancialmente en el conocimiento del tema de las rocallas.
El trabajo es extenso porque lógicamente remonta su origen al siglo XVII, remonta a esta situación de comenzar a ver esta construcción que hace el hombre respecto del paisaje, la posibilidad de usar nuevos materiales que van desde el cemento hasta un pre-hormigón armado, tratar de definir en esta historiografía que hace Daniel qué fueron, es decir, una de los aspectos que él toma es esto de una escenografía de tipo urbana. Cuando lo quiere hacer una tipología se le complica porque no adhiere exactamente o está desligado del Art Nouveau, que parecían que podían ser parientes, pero no. Hay un solo caso que nombra Daniel en Buenos Aires, que es el Palacio de los Lirios, donde tendríamos una expresión Art Nouveau con Rocalla, pero digamos no hay una conexión estilística absoluta. Y esta evolución que un poco lo que planteaba recién Francisco, ¿no? Este arte que desarrolla una aristocracia nacional, que después queda fuera de la historia del arte, va a ser innombrada e innombrable, y lógicamente esto va a desaparecer, sobre todo frente a la modernidad. Pero es una historia compleja la que elabora, es una historia, yo creo que a revisarla muy minuciosamente, porque realmente creo que tiene una riqueza muy grande y que se está construyendo un campo nuevo en este sentido que me parece interesante. Desde lo interpretativo, es decir, el otro plano, es un plano en el cual Daniel juega en meterse adentro de haber entendido lo que era la rocalla y cómo fue vista desde afuera la rocalla, ¿no? Hay un juego interesante que haces. Que se nota, o yo por lo menos lo descubro en la primera situación, ¿no es cierto?, que es como empieza el trabajo, ¿no? Él dice en 1861, el primer intendente de Buenos Aires, Marcelo T. de Alvear, uno de los hombres más poderosos del país, dueño de estancias y empresas, que había vivido en París y regresó con el presidente Roca, construyó en su jardín un árbol de cemento y lanza dos preguntas, ¿no? Dice, ¿no había árboles de verdad y más baratos? Era un excéntrico, ¿no? Así empieza el trabajo. Daniel. Perdón, los locos con dinero son excéntricos. No. No son locos. No. Yo lo que voy es que esta pregunta no la plantea Daniel. Es más, es una pregunta que no puede plantearla Daniel. Pues yo planteo esta pregunta, no entendí la rocalla. Es decir, esta es una pregunta que Daniel la tendría que decir que el lector puede plantearse, no él. Él no se puede plantear esto, porque si se plantea esto no entendió la rocalla. Es decir, porque acá hay un código. Si yo entendí el código, no voy a decir ni que Torcuato Alvear fue un estúpido que se compraba un árbol de verdad, era más barato que un árbol de una rocalla, o que era un excéntrico. ¿Sí? Está claro que no. Entonces, yo creo que lo primero que si bien es un gancho, si yo lo entiendo como gancho para la lectura, es decir, pero a decir verdad no es el elemento que lleva al análisis desde la interpretación de lo que esto implica, ¿no? De ahí las hipótesis que él dice que estos eran juguetes de la oligarquía, que desaparecen, y acá por primera vez Daniel plantea que el patrimonio se destruye por decisión y no por ignorancia, porque muchas veces se sostuvo, ¿no?, que el peor enemigo del patrimonio es la ignorancia, pero en este caso hubo decisión de, con lo cual es una situación bastante mayor. Y la gran pregunta, digamos, que todo el tiempo se hace es, bueno, ¿por qué quedó invisible? ¿Por qué se demolió? Es decir, afuera de la historiografía, y que no entra, es decir, creo que es el gran problema, es el gran desafío que tiene Daniel, porque no entra a entenderse esto, ya sea por la materialidad, por lo estilístico, por los cánones, por la historiografía de la arquitectura, bla, 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 ¿no? Entonces, trato de ver algunos de estos temas, es decir, que lo preocupan a Daniel, digamos, simplemente esta sería. Yo creo que
el gran contexto del trabajo tiene que ver con esta gran tensión que hubo al menos en el siglo XIX en la relación entre lo natural y lo artificial, ¿no? Es decir, este es el gran tema, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en esta relación de lo natural y lo artificial, donde hubo dos posturas, dos grandes posturas? Uno, verlo como antagónico, incompatible, son cosas que no pueden conectarse, que no pueden estar juntas. Y en esto, digo, hay mucha situación que viene de la literatura, ¿no? Es decir, pienso en la visión del Sleepy Hollow de Estados Unidos, donde en una determinada concepción de la naturaleza irrumpe la tecnología y esa naturaleza desaparece, ¿no? Entonces, en esta relación de lo natural y lo artificial, muy identificado con lo tecnológico industrial, esa situación, digamos, que genera una tensión y parecía ser que no hay posibilidad de que dialogue lo natural y lo artificial. A esta contraposición de lo natural y lo artificial, a su vez dentro de lo artificial hay un diálogo, una tensión que tiene que ver entre lo artesanal y lo industrial, ¿no? Es decir, ¿por qué en un momento de desarrollo industrial la rocalla sigue estando dentro del orden de lo artesanal? Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es así? Otras tensiones que están directamente enlazadas tienen que ver con la situación de lo efímero y lo eterno. Este es el gran desafío. Es decir, ¿qué logro con la rocalla que no logro con lo natural? ¿No? Es decir, el siglo XIX toma conciencia de lo efímero. Al tomar conciencia de lo efímero hace estatuas, hace cuadros, retratos y hace otros elementos, entre ellos quizás las rocallas, para que aquello que es efímero pueda ser eterno, porque aquello que se mueve, digamos, y se toma conciencia en el siglo XIX es la velocidad. El progreso es velocidad. Velocidad incluso para pasar la vida. Es decir, nuestra vida, es decir, pasa más rápido, y entonces, ¿cómo detengo, cómo instalo? Es decir, ¿cómo logro esta consolidación? Es decir, donde estatizo, como en una fotografía, ¿no? Así como puedo estatizar algo que si no, pasa y muere, ¿no? Digo, el árbol de Torcuato de Alvear nace, se desarrolla y muere, ¿no? La rocalla, árbol de él, se construye y cuando quiero la destruyo, si no, no se muere. Son dos cosas distintas, ¿no? Por lo cual también yo estoy totalmente en desacuerdo de dos cosas, ¿no? Es decir, muchos pensaron que la situación paisajística del siglo XIX era reintroducir la naturaleza a una ciudad que la había expulsado. Lo que se introduce, digamos, en el siglo XIX con el paisajismo no es naturaleza. De haberse hecho eso tendríamos terrenos baldíos. Eso es naturaleza. Decir que un parque de Taís es naturaleza, no entendimos a Taís. Más allá que todos los componentes sean de la naturaleza. Es una construcción artística y de diseño y es cultura pura. Eso no es naturaleza. Eso no es reintroducir la naturaleza. A lo sumo podemos hablar de crear una naturaleza u otra cosa, es decir, una creación, es decir, pero no es una situación de reintroducción. Por lo cual, lo que yo me planteo que una de las cosas que está dando la rocalla es una invitación de viaje, que es el gran argumento del siglo XIX. El siglo XIX está fundado en el viaje, literario y científico y real. Literario con Verne, que nos propone viajes hasta donde no se podía llegar en esa época, la Luna, ¿no? Es decir, 20.000 leguas submarinas, es decir, donde fuera, es decir, al centro de la Tierra. Stevenson, ¿no? Es decir, la isla del tesoro, bueno, todo lo que quieran, o Darwin o Humboldt, ¿no es cierto?, redefiniendo, por ejemplo, paisaje, ¿no? Es decir, hay una redefinición en el siglo XIX de lo que es paisaje, y además en esta complejidad de que el paisaje puede ser natural o puede ser tecnológicamente realizado, es decir, con lo cual, es decir, complejizo absolutamente todo.
¿no? Daniel mismo en un momento del trabajo dice: el paisaje es una construcción artificial, ¿no? Sobre el final, ahora ya llegando a las conclusiones, y este es el elemento que me parece más interesante para tener en cuenta, por lo menos en esta situación que hace del trabajo. Por lo cual, yo creo que la búsqueda frustrada, porque yo creo que Daniel siente frustración de que la rocalla no esté en la historiografía de la arquitectura. ¿No? Hay como una frustración, pero ¿por qué? ¿Por qué si los grandes arquitectos tuvieron o no tuvieron? Es pensarlo como arquitectura. Yo creo que si abandonás la idea de que la rocalla es arquitectura, ¿no? Es decir, la situación se simplifica porque, para mí, es decir, y no sé si esto puede ser un aporte, la rocalla es una metáfora de la naturaleza y en tanto tal es un lenguaje. Es otra cosa, es un lenguaje. Es algo a analizarlo desde lo semántico, no es algo a analizarlo desde la tipología. Lo que pasa es que la rocalla, en tanto estilo, fue copiada por quienes después no sabían qué era. Vaciado de significado, se quedaron con la forma. Y dice: voy a hacer una decoración tipo árbol, pero lo hago de cemento. Pero no sabía qué estaba haciendo. Estaba copiando algo que habían hecho otros con otro significado. Pero queda, y yo tomé la forma, como cuando nos damos las manos, hoy, que pensamos que es un símbolo de cosa, y no sabemos que eso era mostrar la mano para decir no tengo armas, porque es decir, esa costumbre desapareció el significado inicial, se resignifica, pero sigue el gesto. Pero no tengo que confundir los distintos gestos de rocalla con lo que fue la rocalla. Es decir, que son situaciones distintas, es decir, la copia de aquel que propuso un lenguaje concreto y a decir algo, ¿no es cierto?, con esto. En esa situación, digamos, creo que el tópico de la naturaleza, el locus amoenus, digamos, implica lugares, creaciones de lugares que está buscando, ¿no es cierto?, cierto sector social, sin duda. Se está buscando o se está volviendo a buscar lo ameno, lo agradable, lo delicioso, lo encantador, es decir, estos otros lugares propicios para el amor, para el disfrute, para el gozo, ¿no? Shakespeare decía que el locus amoenus estaba fuera de la ciudad porque era el lugar donde se podía explorar libremente las pasiones, tenía que estar oculto de la civilización, que regula el comportamiento hasta incluso de tipo sexual. Y en ese sentido, si yo lo pienso como metáfora y lo pienso, y otra palabra que yo sacaría es imitación. ¿No? Si la rocalla no imita, la rocalla crea, no está imitando, no tiene que ser lo mismo, es igual que la metáfora. ¿No? Si cuando yo digo Buenos Aires es una gran aldea, estoy diciendo algo más, estoy calificando a la ciudad, no la estoy describiendo. ¿No? Si cuando yo empleo una metáfora, hago, ¿no es cierto?, un aporte que califica a eso que yo estoy diciendo, con lo cual ya pasa a ser otra cosa. ¿No? Es decir, no es solo una imitación. En ese sentido, yo diría, la primera pregunta que me hago, ¿qué quiere decir de la naturaleza la rocalla? ¿Qué estoy diciendo? Esto que perfectamente mostrabas en el PowerPoint, es decir, cuando el tipo llega a Constitución, ¿qué gente llega en este diálogo que vos haces entre civilización y barbarie? Porque vos decís que es una forma de expresión de ese sentido. Es decir, ¿quién llega a Constitución y qué ve de la ciudad el que llega y le ofrezco eso? Lo primero que veo cuando llego, sí, es esta gruta, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? Este es el tema. ¿Qué expresa esa metáfora? ¿Qué hago yo con esa gruta, con ese laguito, con esa... ¿Qué le estoy diciendo a la persona que llega en tren al sur, al norte? ¿No es cierto? Porque estaba también en Retiro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y el tema está que esta situación es un guiño en última instancia, que lo entendían los que formaban parte de un código, de un sector social, que después desaparece. Lo primero que desaparece es el sector social en el poder que lo hizo. Y eso arrastra, digamos, que ellos... Porque el otro no lo entendió. Por eso digo, hay momentos que Daniel se pone adentro y afuera. El que dice que es Kish es el que está de afuera. No, ¿qué es esto? Es una porquería, lo tiro abajo. Porque lo evalúo por la forma, lo evalúo por la situación formal, estética, lo que fuera,
pero no desde el concepto. El concepto no se entendió después, porque estaba fuera del código. Ya no hablaban el mismo idioma, entonces no sabían qué era. Entonces lo veo y me puede no gustar y lo tiro, si no tiene ningún sentido, ¿no? Y acá las roscallas tenían un sentido didáctico, enseñaban, decían algo, estaban diciendo algo sobre la naturaleza, el hombre, sobre una cantidad de cosas, este sustento al progreso, a hacer tomar conciencia de lo efímero, esta situación de qué pasa con mi conciencia si yo en ese jardín tengo un árbol y lo tengo que talar y de pronto tengo que destruir una rocalla. Es totalmente distinto, digamos, la situación. Por lo cual, yo creo que en esta situación, digamos, que se plantea, si se pudiera ver a la rocalla desde la idea de una metáfora, es decir, de la naturaleza, yo creo que hay muchas respuestas que, por así decirlo, angustian o preocupan a Daniel, quizás encuentren desde ese lugar una resolución que, si lo pensamos desde la historiografía de la arquitectura, digamos, la rocalla en el fondo no es arquitectura, ¿no? Es decir, los desafío con esto al decir esto, es decir, pero podemos pensar de que no necesariamente es, más allá de que aparezca en una casa, que es otra cosa. Pero yo también en una casa le puedo poner elementos náuticos, y no por eso pasa a ser un barco o la casa, es decir, es una casa con elementos de decoración. Es decir, no tendríamos por qué necesariamente verlo de esa manera. Para mí, la rocalla es mucho más pariente de la estatua, comparte lugares, parques, cementerios, ¿no? Y tiene mismos fines y quiere imitar más lo pictórico que otra cosa. Es decir, quiere estar más cerca de la pintura, los claros oscuros, ¿no? Las preocupaciones que tenía Rodin cuando decía, bueno, yo voy a hacer una estatua que se parezca a la pintura, es decir, con cosas, con recursos que no tiene uno y otro. Entonces, ¿cómo lo hago? Desafío. Con la rocalla pasaba lo mismo. ¿Cómo lo hago? Desafío, ¿no? Es decir, fue toda una búsqueda por generar un lenguaje, por generar un mensaje, y hay que estar muy adentro, digamos, de quienes lo pensaron para saber qué eran. Porque desde afuera puede parecer esto kitsch, puede parecer algo que hasta feo, o no, y no termina de decir lo que son las rocallas. Esta es la propuesta. Yo creo que el libro es muy interesante, la verdad, y que muchos historiadores o filósofos de la estética se lo han perdido, ¿no? La verdad que es muy interesante en ese sentido. Yo coincido bastante con lo que dice Rodolfo. Lo quiero puntualizar porque lo anoté, lo vi y lo anoté. Yo creo que esto no es un problema de la arquitectura, sino es un problema del arte, digamos, la metáfora que vos decís. Es decir, que deben enfocarse desde otro punto de vista. Y según mi modo de ver, porque desde el punto de vista de la semiología, la arquitectura es el único que no tiene una vinculación con la literatura. Y vos algo de eso lo decís cuando hablas de la búsqueda del pintoresquismo local, hablas algo de literatura, y también lo decís en el origen de las rocallas en la Argentina, decís algo de la literatura. La arquitectura no se puede describir en literatura, es el único arte que no tiene literatura incorporada. Y la rocalla sí tiene literatura incorporada. Es decir, yo puedo contar lo que es una rocalla, no puedo contar lo que es una obra de arquitectura, digamos, más que dibujarlo, explicarla. Entonces, a mí me parece que es, digamos, lo que coincidía bastante con lo que vos decías, lo decís mucho mejor que yo, pero de todos modos quiero apuntar ese tipo de situación, digamos, de que, por ejemplo, cuando vos decís que hay una rocalla en Versalles, ¿es así? ¿Una rocalla? En Versalles. Hay rocalla en toda Europa. Ya lo sé, pero en Versalles, digo. Sí, En Versalles sí, hay rutas. Yo me imagino la volumetría de Versalles, explicarla y tener una rocalla atrás, que sí es una cosa completamente literaria absolutamente, es decir, y sobre todo literaria romántica, ¿no? Así que hay una especie de... ¿Está de acuerdo o no? Bueno, a mí me impresionó como una cosa así, me resultó muy interesante el libro en la medida en que aportó varias ideas para seguir adelante, ¿no? Que en vez de la palabra kitsch
podría pensarse quizá la palabra bizarro, ¿no? O sea, kitsch es adaptarse a cumplir una fórmula, y más bien bizarro es querer sorprender, saliéndose de las fórmulas, ¿no? La segunda cosa, las derivaciones plebeyas, degradaciones, habría que buscarlas en los parques de diversiones y también en las grutas de Lourdes de las parroquias que quedan en cientos de lugares de Buenos Aires y de la Argentina, las grutas de Lourdes, así como otras cosas religiosas como Montserrat. En el retablo de San Ignacio está la Virgen de Montserrat sobre una rocalia que creo que es de corcho, ¿no? Y otra derivación que también podría preguntarse, si es una derivación, Caveri, en ciertas arquitecturas que hizo en metal desplegado, o sea, con cemento, iglesia de Moreno, por ejemplo. Bueno, esas cosas quería dejar. La zona argumental por la que anduvieron Francisco y Rodolfo, en lo tocante a la cuestión significativa de esto, porque bueno, habría todo un aspecto tecnológico, etcétera, pero lo significativo me parece lo más importante. Por un lado, respecto Francisco se refería al problema de por qué estos materiales desaparecieron tan rápido. Yo diría, en ese momento me vino a la cabeza, y no solo por eso, sino también por el carácter, vos preguntaste si había rocalla de rocas verdaderas, me vino a la cabeza Gaudí. Gaudí hace grotesco con toda claridad en La Pedrera, notablemente con piedra real, medio inventada porque tiene una armadura, y en la parte baja del Parque Güell. En toda esa galería, no la del lagarto, no de las columnas dóricas, sino toda esa, toda esa parte hecha con piedras, medio mal puestas, etc. Y Gaudí sigue ahí. Lo que pasa es que ha habido procesos significativos diferentes en Barcelona con el modernismo que con nosotros, con la arquitectura o lo que fuera ahí. Entonces digo, Gaudí hace un grotesco y ha subsistido como tal y ha quedado estéticamente afirmado por otro ambiente y otra trayectoria cultural, ¿no? De otro lugar. Y debe haber otros ejemplos, pero me pareció lo de Gaudí es muy llamativo, ¿no? Es una rocalla. No, y la otra cosa que quería decir es que me da la impresión de lo que puede haber pasado es que ha sucedido una especie de ruptura de una sensibilidad previa, que era la que sustentaba estas cuestiones, y esa sensibilidad o estructura de sentimiento, como diablo se lo quiera llamar, para mí está vinculada al problema de lo sublime terrorífico, y por eso es que, digamos, están las rocas colgando, Picnic en las rocas colgantes de Peter Weir. Las rocas cuando están colgando no es un chiste, es una amenaza. Y creo que toda la vieja idea de lo sublime, que nosotros ya no, es decir, antes la catarata, el mar embravecido, etcétera, eran paisajes inquietantes. Hoy son vendidos como hechos para disfrutar. Y la rocalla y lo grotesco está más de ese lado, ¿no? Está del lado de lo sublime antiguo, de lo sublime que inquietaba, que ponía al hombre frente a su propia finitud, en fin, todo lo que decía Kant, etc. Así que mira la estética de lo sublime original para entender la rocalla. Yo sobre eso quería decir que también me vino a la cabeza Bouvard y Pécuchet, porque Bouvard y Pécuchet, estos simpáticos personajes de Flaubert, entre tantas otras cosas que hacen, también hacen jardines grotescos, y Flaubert, que se había leído 1000 y pico libros para entender las diversas disciplinas, en este caso cita la obra de Boitard, El arquitecto de jardines, una obra evidentemente, aparte porque la estuve chequeando por ahí, muy popular en el siglo XIX, y donde están, fíjense ustedes, los géneros de los jardines. Este es un tema interesante, porque nosotros en general nos referimos en la argumentación académica a los estilos, si se quiere. Entonces se habla del apaisado, del clásico, del persa, etc. Y Boitard habla de géneros de jardines, y me parece que esto conduce... Género es una idea esencialmente retórica, ¿sí? Y dice, según Flaubert, el autor divide a los jardines en una infinidad de géneros
y estaría, en primer lugar, si querés tomar nota, el género melancólico y romántico, que se caracteriza por siempre vivas, ruinas, tumbas y un exvoto a la Virgen, indicando el lugar donde un señor cayó bajo el puñal de un asesino. Este es el género melancólico y romántico. Después tenemos el género terrible, que se compone de rocas colgantes, árboles quebrados y cabañas incendiadas. El género exótico se obtiene plantando cardos del Perú para despertar los recuerdos de un colono o de un viajero. El género grave debe ofrecer, como Armenonville, un templo a la filosofía. Los obeliscos y los arcos de triunfo caracterizan al género majestuoso. El musgo y las grutas al género misterioso. Como ven, hay unos cuantos. Un lago al género soñador. Y por fin está el género fantástico, cuyo ejemplar más bello era hace poco tiempo un jardín del Württemberg, donde se veía sucesivamente un jabalí, un ermitaño, muchos sepulcros y una barca que se separaba por sí sola de la orilla para conducirnos a un gabinete donde unos surtidores mojaban a quien se sentara en un sofá. Y esto es Flaubert, insisto, lo está sacando ya irónicamente, con toda la ironía, de un tratado de jardinería del siglo XIX, el arquitecto de jardines. Muy bien. Yo me anoté una cosa muy breve, no, que lo primero que lo leí casi todo, todo no, juro, nadie lo leyó todo. ¿Qué propósito? Eso ya lo sabe, poca gente. Nadie, mentira, el que dice que lo leyó todo, porque para que está YouTube y dice que lo leyeron todo, nadie, es mentira, es por ahí YouTube. Lo que me impresionó es la tradición que tenía por detrás la maceta del patio de mi abuela, que a mí siempre me llamaba muchísimo la atención. Que siempre de chico, o sea, esas patas me impresionaban, no sé, qué la historia que estaba por detrás. Pero eso me hace pensar, esto que no es tan chistoso, es una palabra que a mí me hace mucho ruido, que la mencionó tanto Francisco como Rodolfo, que es la palabra evolución en este juego. Me hace ruido porque, sobre todo a la luz de lo que dijo Rodolfo, hay una tensión entre lo natural y artificial. Evolución es un atributo de los seres vivos, no de los seres inanimados. Y hablar de evolución en el arte, si estamos de acuerdo que esto es arte, estamos metiéndonos en un punto muy complicado. En el arte, como dicen los teóricos, no existe la evolución. O sea, vamos a hacer un poco de provocación. Queen no está más evolucionado que Bach, de ninguna manera. Con lo cual, si se habla de evolución, ¿en qué términos nos estamos refiriendo? Si estamos de acuerdo, como dice Rodolfo, que esto, o también lo señaló José, no es un territorio estricto de la historia de la arquitectura, sino que estamos metiendo en un campo, como mínimo, yo estoy de acuerdo en eso, más difuso y más borroso. Rodolfo, ahora. No, decía que era simplemente para completar, porque había presentado la idea de que lo natural y lo artificial parecía contraponerse y que no había posibilidad de juntarse, pero a lo largo del siglo XIX esa imagen también se cambia y comienza a generarse la imbricación de lo natural y lo tecnológico, donde lo tecnológico comienza a potenciar a lo natural. Si yo tengo dos montañas, y a esas dos montañas la uno con un puente, con sus respectivos túneles y por ella pasa el tren, el nuevo paisaje enriquece tanto a las montañas como a la tecnología. Entonces comienza a ser aceptada, digamos, esta situación. ¿Por qué se diferencia la rocalla del Art Nouveau? Es porque en el Art Nouveau, ¿no?, hay una copulación estética entre lo natural y lo artificial. Se busca este juego y hay una interacción fuerte. Bueno, y lo que hay que pensar es si esto pasa con la rocalla o no. Es decir, por eso se diferencian, por eso no es lo mismo, ¿no? Es decir, el problema, vuelvo a decir, nos engaña la forma, ¿no? Es decir, la forma nos engaña en el mensaje cuando el chiste de esto está en el mensaje. Nada más. Bueno, buenísimo el libro, ya interesantísimo y muy interesante la idea de arte vista así, pero yo pienso que Baudelaire, a lo mejor con su La naturaleza, es un templo donde vivientes pilares dejan a veces escapar confusas palabras. Él dice,
El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo miran o lo observan con miradas familiares y después sigue. Y yo creo que ahí está un poco la respuesta en el arte y más literario, lo que estaban diciendo acá. Y muy interesante también el otro punto con respecto a los archivos que dijo Francisco, que me parece que los archivos menos, aparentemente no tan importantes, pueden traer una cantidad de respuestas en fotos, arquitectura que ha desaparecido y que no está muy buscado en Buenos Aires, porque acá se ven los grandes fotógrafos y, digamos, los particulares no están vistos como importantes porque no tienen a lo mejor el grado de tecnicismo y de perfección que tenían los grandes fotógrafos, pero aportan otras cosas a la historia nacional y a la cultura nuestra. Y eso es algo que está sin verse, y creo que tiene que ver bastante con lo de los artesanos, porque yo creo que en los artesanos hay algo de poder también que se está jugando ahí. Es como un divertimento, y los divertimentos no son serios, entonces no se miran, no se analizan y se tiran cuando hay que tirar. Son cosas medias que en Argentina lo medio no se estudia. Estamos hablando siempre de grandes arquitectos, pero no a lo mejor de constructores o de albañiles. Y ellos construyeron. Y acá lo mismo. En breve, me parece que de la exposición de Rodolfo, me parece que la frase más desafiante es cuando decís al final que si esto es arquitectura o no es arquitectura, ¿no? Creo que esa es la gran respuesta que Daniel tiene que elucidar, me parece, ¿no? No, yo esperaba que él me la dé. Parece te contrato. Parece te contraté. El negocio de él es la pregunta. Qué vivo. Claro. En ese sentido, a mí me parece que la casa de Cabildo, que vos, hay una foto, de Cabildo 99 creo que es. Es una casa, digamos, más allá de cualquier otra circunstancia, aunque esté construida en roca o ladrillo o como fuere, ¿no? Y me parece que hay una diferencia importante entre los jarrones, que vos también, creo que en el Parque Lezama, o las escaleras, ¿no? Me parece que en ese caso el planteo me parece que tiene que ver con las formas y con la utilización de la roca, ¿no? Pero me parece que esa es Rodolfo lanza un desafío ahí con esa pregunta, que en tu trabajo, que es, como dijeron recién, es casi un libro por la extensión y por la citación, por la cita de fuentes y por la cantidad de datos que vos das en el trabajo, ¿no? Pero bueno, este es un tema de tono central en tu trabajo, que me parece que tendría que ser elucidado, ¿no? Más allá con esa pregunta que él no contestó, ¿no? Para mí es la cumbre del neopaleolítico, como yo llamo, porque está hecha con mucha intención. Hay que observar bien en la foto que las carpinterías que se ven ahí, sobre todo en la ventana de arriba, es un Art Nouveau muy intencionado y muy puesto ahí con intención. Acá se señaló la relación de Gaudí con la Rocalia, ¿no? Y es evidente. Y en esa casa se ve muy bien ese Art Nouveau gaudiniano, muy intencionada, junto con la voluntad de forma de la gruta, ¿no? Daniel, una cosa que se me ocurrió ahora, porque los catalanes que lo analizaron a Gaudí, viste que Gaudí, no sé si te sirve el dato, parece que inventó de la nada todo esto del Parque Güell, de Rocalla. Todos dicen que en realidad al que utilizó es al escenógrafo de Wagner, que era un danés que se llamaba Christian Jank, que el tipo fue el creador de la rocalla escenográfica, ¿no? En realidad, toda la gruta y todo eso, inclusive en la exposición que hay, que se hizo sobre la obra de Gaudí, que en el 2004 se llama el catálogo, que se llama Universo Gaudí. En realidad todo el Parque Güell, ponen la foto del Parque Güell y las escenografías de Jank, que le hacía para el Ludwig de Baviera, que parece que compraba rocalla como loco en el palacio parece todos los jardines gigantesca rocalla, y lo contrató directamente al tipo Jank para que haga las rocallas, que es de donde Gaudí sacó la inspiración, sobre todo para la Pedrera y para el Güell.
según lo que hizo los catalanes. Sí, mira, a mí la verdad es que el trabajo me generó primero muchísimas dudas. Estás en el uso de la palabra. Ya, listo. No, mira, la verdad que cuando empecé el trabajo en forma orgánica, hace 3, 4 años, era como que había un montón de información suelta. Y primero, no sé si hice bien o hice mal, pero leí toda la bibliografía, o todo lo posible, sobre el origen del grutesco y de las rocallas en Europa, donde es un tema de finales del siglo XVIII y es un tema interesante porque viene precisamente de lo pictórico y de lo literario. Cosa que no es casual lo que surgió y lo que se sintió. Realmente las primeras grutas son pintadas. Mucho después se pasa a la construcción, como pasan muchas cosas de la arquitectura, como pasó con el Renacimiento. El primer Renacimiento está pintado. La primera arquitectura renacentista es pintada, después se la construye. Y en Europa no solo hay una enorme cantidad de obras, sino que hay técnicas constructivas. El invento del hormigón armado, etcétera, en Francia. Y al empezar a verlo de acá, y esto fue una pelea con Sonia Bergman, pero de ella que solo con Sonia Bergman no se puede pelear a ese nivel de puteada. No se lo imaginan, no. Porque lo que vi es que la rocalla aquí, en Buenos Aires y en general en la Argentina, no es igual ni a la europea ni a la del resto de América Latina. Lo mismo podría decir alguien que estuviera trabajando en La Habana, en México o en cualquier lado. Ni técnicamente, ni constructivamente, ni cronológicamente es igual. Cuando uno lo ve, dice, sí, qué sé yo, ¿viste? Es lo mismo. No, al verlo por dentro o al verlo cuando se hizo, etcétera, no es lo mismo. Aunque todos tengan ese mismo precedente del pintoresquismo europeo a fines del XVIII, principio del XIX. Es decir, hay un proceso de transculturación, hay un proceso de trasplante, pero hay un proceso de recepción y adopción local que lo transforma y que lo adapta a cosas como una casa de barrio, una casa chorizo, digamos, inimaginable en el París que hacía estas rocallas, ¿no es cierto? Y después lo que pasó fue que lo que yo creí que eran 3 o 4 casitas resultó ser un universo inacabable. Todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días aparecen construcciones, no les cuento macetas, es cuestión de poner en internet pajareras y entran a aparecer pajareras de 1890 en rocalla y 1, 2, 3, 25, 40, 70. Digo, es una locura. Y ¿de dónde sale todo esto? ¿Dónde estaba? Que nunca lo vimos. Pues todos vimos la maceta de la abuela de Caride en el balcón, ¿no es cierto? Pero en el patio. Pero ahora resulta, e incluso cuando uno se va a la feria ahí en la feria de los Pulgas, un macetero vale $500. Porque se lo llevan a Europa en contenedores, ¿viste? Es decir, que el tema ya entró en el mercado, las sillas de rocalla se venden en San Telmo, en los anticuarios, y vale mucho dinero. Es decir, como que las cosas han ido cambiando en la forma de percibirlo. Quizás primero lo percibió el mercado, después la academia, de que ahí había un mundo del cual no nos habíamos dado cuenta. Como suele suceder, nos avivamos tarde. Bueno, lo que les digo realmente a mí me costó, primero fue muy lindo trabajar sobre esto, es un tema que lo hice absolutamente porque me gustó, nada más que por eso. Y en segundo lugar, por la dimensión que tomaba, porque no se acababa nunca. Ayer, anoche, me llama un amigo para darme la dirección de otra casa acá en Buenos Aires, por la cual debo haber pasado por la esquina 20 veces, nunca entré en ese callejón. ¿Vos ya tenés otra? No, bueno, no, por favor, no me la digas. Es un fenómeno, y es que en muchos lugares nos resultan tan familiares que hemos perdido de vista, que son rocallas. A mí me pasó, después de leer tu texto, redescubrí el de Barranca Belgrano. Y uno pasa siempre por ahí. Y no lo mira. Es tan natural
Claro, está incorporado. Y después lo otro que me impactó mucho fue este tema que tampoco tengo demasiado claro, reconozco, que es el impacto de la modernidad. Cómo la modernidad y los mismos incluso arquitectos que participan de eso la cortan y la borran como todo eclecticismo y de qué manera tan brusca. Yo no sé si eso está puesto, es una reacción a la modernidad o, es decir, una reacción desde la modernidad o una reacción ante el susto de la modernidad. Es decir, cuando un arquitecto acá estaba dibujando una fachadita con columnitas o con rocalla y veía la casa dominó de Le Corbusier, le quedaban dos cosas, se cortaban las venas o cerraba los ojos. No era fácil el tema, debía ser muy fuerte. Digamos, nosotros porque nos cuentan, bueno, en el año 25, ¿cómo se llama? La ciudad azucarera y el inicio de la modernidad. ¿Qué pasaba 10 años antes, cuando ese arquitecto se iba a pasear por Europa y se encontraba, no te digo un cuadro de Kandinsky, pero cuando se encontraba toda esa modernidad que ya había irrumpido en Europa y que estaba no solo a siglos, sino que era inimaginable desde la periferia. Inimaginable. La modernidad del año 10, desde acá para allá, cuando ahí estaba Dada haciendo una manifestación en la calle, y acá un tipo estaba pensando en Grecia. Debía ser muy difícil para además decir, no, continúo, esto no me afecta, no es para mí. Entonces, todo esto me metió en una cosa que me fue muy difícil de entender que hacía esto. Y por último, una discusión con Ramón Gutiérrez que fue bastante esclarecedora. ¿Por qué no está estudiado? ¿Por qué no está siquiera citado? Yo saqué toda una parte que no puse, historiográfica pura, cuando aparece la primera imagen de una rocalla en la historiografía, en la Argentina. En el año 72 aparece en un librito impensable sobre Constitución una foto de la gruta. La segunda la publiqué yo en el 76, ya más grande, en crisis. Que no entendía ni qué mierda era, pero no importa, ¿viste? Puse la gruta Constitución grandota. Yo ya había nacido, perdón. Sí, en el libro del barrio Constitución. De los cuadernos de Buenos Aires, ahí está. Después apareció esa. Y después aparece Sonia Bergman con su libro sobre los parques de Buenos Aires, estás en el 2004. No, perdón, Daniel, no corresponde que te interrumpa, pero no sí. Es que el primer libro de historia de Argentina es de 1966, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, está bien, pero... Tampoco ponerlo bueno, en el contexto historiográfico también. Claro, y una historiografía que rechazaba o negaba claramente todo lo que fuera eclecticismos, ¿no es cierto? Eso está muy claro, por eso nunca se reeditó el libro de Mantero, Gutiérrez, etcétera, en Sudamericana, el de la historia de la arquitectura argentina. No, ni se va a editar de la arquitectura del liberalismo en Argentina precisamente por el tema de la postura ante el eclecticismo, o eso decían ellos, y los que quedan lo siguen diciendo. Por eso no se reedita. Hay que hacer una edición trucha, ¿no? Muchachos. El de Sudamericana. ¿No? Pero la vendés, ¿qué te importa? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Fuera de cámara te voy a dar un par. Bueno, no importa. Pero la realidad es que incluso en los libros de Sonia Bergman, ya estamos hablando del 2004, que es cuando irrumpe el espacio verde dentro de la ciudad como tema de estudio, porque hasta ese momento la ciudad no tomaba en consideración el libro de Adrián Gorelick, ¿no es cierto?, etcétera. Es decir, pero ya estamos en el siglo XXI, descubrimos que tenemos parques, tenemos plazas y que son importantes en la historia de la construcción de la ciudad. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Ramón dice, mirá, la historiografía argentina se hizo a como se pudo. La hicieron los que tenían un rato libre, a nadie le garparon un mango, no había financiamiento de investigación
y se hizo como se pudo, cuando se pudo, con los temas que cada uno pudo. Entonces quedaron agujeros, y los agujeros no son intencionales, sino son de una historiografía hecha a como se pudo. Me dice, esto no es Estados Unidos, no es Europa, donde el agujero tiene una intencionalidad. Acá el agujero es porque nadie laburó, ¿viste? Difícil contestar. Pero al empezar a ver esto, uno empieza a ver otro montón de agujeros que siguen existiendo. Y bueno, uno puede laburar en uno, los otros agujeros seguirán. Pero me pareció un agujero muy grande, porque genera muchas preguntas interesantes fuera del canon historiográfico y tradicional. Chao, listo. ¿Listo? Yo sí. Muchas gracias.